Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Continuamos con matemáticas de sexto grado. El tema que tenemos hoy es representación de datos discretos en diagramas de barras y poligonales. Bien chicos, vamos a ver. Hoy vamos a trabajar en el texto en las páginas 88 y 89 y en el cuaderno de trabajo en las páginas 94 hasta la 97. Bien, dice saberes previos. Ubica los pares ordenados, escoge escalas apropiadas y trabaja en tu cuaderno. Aquí tenemos algunas coordenadas que las vamos a ubicar acá en este cuadrito que tenemos ya hecho acá. Y vamos a escoger la escala. Por ejemplo, tenemos el primer número, sabemos que está en el eje de las X, y el segundo número en el eje de las Y. En este caso, como tenemos solo en el eje de las X hasta 10, hasta 8 en este caso, hasta 10 digamos, ¿sí? Y en el eje de las Y tenemos hasta 900, entonces la escala sería diferente. Por ejemplo, en el caso de el eje de las X tendríamos que dividir en 10, entonces en cambio en el eje de las Y tendríamos, cada rayito va a valer 100 para que llegue a 900, ¿no? Porque la escala es diferente en este caso. Vamos a ver, entonces vamos a poner, como dijimos, en el eje de las X 10 rayitas vamos a ubicar, y cada rayita vale 1 y tendremos 10, ¿no? Ahí tenemos 10 por ejemplo. Y vamos en el eje de las Y, vamos a ubicar asimismo 10 rayitas y cada rayita va a valer 100. La escala es diferente acá, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el punto A? El punto A nos dice 2 en el eje de las X, es decir aquí, y 100 en el eje de las Y. Como sabemos que cada rayita aquí en el eje de las Y vale 100, entonces sería una rayita. Entonces el punto más o menos sería por aquí. Vamos a ver, ahí sería. Este sería el punto A. Luego tenemos el punto B, dice 1 en el eje de las X y 900 en el eje de las Y, es decir, aquí tendríamos 1 y 900 sería acá, ¿no? Entonces el punto sería por aquí. Entonces este sería el punto B. Vamos al punto C, tendríamos 10 en el eje de las X, aquí, o sea, 10 dice, y 200 en el eje de las Y, o sea, estaríamos por aquí más o menos. Vamos a ver, ahí tenemos el punto C. El punto D dice 8 en el eje de las X, 8 tendríamos aquí, y 500 en el eje de las Y, entonces 500 estaría más o menos por aquí. 8 y 500, entonces el punto estaría más o menos por aquí. Este sería el punto D. Bien, dice, la tabla de frecuencia muestra el número de visitantes que han hecho turismo en la laguna del Quilotoa durante los 6 primeros meses del año. ¿Cómo mostraríamos esta información de forma gráfica? Aquí tenemos las visitas, tenemos 700, 900, 800, 1000, 900 y 1200. En un diagrama de barras, los datos tabulados se representan con barras del mismo ancho. La altura de ellas depende de la frecuencia de cada dato. En el eje horizontal se colocan los datos y en el eje vertical se coloca la frecuencia. El gráfico puede ser horizontal, en cuyo caso los datos cambian de posición. Vamos a ver, más o menos quedaría de esta manera, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice, para la situación planteada tomamos como referencia el mayor valor de frecuencia. A fin de estructurar la escala, hacemos 5 divisiones iguales, a cada división le corresponde 200 visitantes. En el eje horizontal registramos los meses, por ejemplo aquí tenemos los meses de enero hasta junio, y en el eje vertical tenemos en cambio los visitantes, ¿no? De 0 hasta 1200. Cada rayita vale 200, como habíamos dicho, ¿no? Entonces más o menos quedaría así. En enero tenemos, aquí tenemos 600, sería 700. En febrero la rayita nos indicaría 900 porque está entre 800 y 1000. En marzo tendríamos 800. En abril la rayita nos indica 1000. En mayo tendríamos 900 también. Y en junio 1200.
Bien, dice, con la misma información podemos hacer un gráfico de barras horizontal. O sea, lo mismo tendríamos, ¿no? Acá tenemos, en cambio, en la parte vertical tenemos los meses y en la parte horizontal tenemos los visitantes. Solo que aquí están en forma horizontal las barras, ¿sí? Asimismo vemos en enero teníamos acá 700, en febrero tenemos acá 900. Es lo mismo que lo anterior, no solo que está en forma horizontal. Recuerda siempre que en un diagrama de barras puede estar incluido el diagrama poligonal respectivo, es decir, como tenemos aquí en esta gráfica, ¿no? Aquí podemos sacar el diagrama poligonal respectivo. Bien, dice, un diagrama poligonal se construye ubicando con un punto únicamente los pares ordenados, dato de frecuencia, y una vez ubicados se procede a unirlos, como el ejemplo que tenemos acá. Para la información tabulada de la visita al Quilotoa, el gráfico poligonal será, aquí tenemos el gráfico, ¿no? Va subiendo desde aquí y llega hasta acá, que sería 1200. Aquí están los meses. Ejemplo 1 dice analizar el diagrama y responder resultados, pruebas de matemáticas. Aquí tenemos, dice, cuál es la nota que la mayoría de estudiantes alcanzó. El pico más alto corresponde a 7. ¿Cuál es la nota que la minoría de estudiantes alcanzó? El valor más bajo está en 2 y en 10. ¿Cuántos estudiantes rindieron el examen? Al sumar el número de estudiantes por cada nota obtendremos 28, como el caso que tenemos aquí en la gráfica. Bien, vamos al cuaderno de trabajo, a la página 94, y dice unidad 5, taller tema 5. Vamos a ver, nos dice, lee el enunciado de la situación, luego realiza las actividades propuestas. A los niños de sexto grado de educación básica de una institución les han preguntado por su preferencia sobre los platos típicos de nuestro país. Los datos obtenidos son los siguientes. Aquí tenemos un grupo, un listado de platos típicos de nuestro país. Vamos a ver cuántos se repiten y los vamos a ubicar en una tabla de frecuencia. Por ejemplo, vamos a empezar contando en el ceviche. ¿Cuántos prefirieron ceviche? Aquí tenemos 1, acá tenemos otro, sería 2, aquí tendríamos, vamos a ver, 3, 4 y 5 y 6 tendríamos, ¿no? Entonces los vamos a ir ubicando, vamos a ir contando y los vamos a ir ubicando. En este caso ya contamos ceviche y vemos que 6 tienen preferencia por este plato típico. Entonces los ubicamos aquí en la tabla de frecuencias y vamos a ubicar entonces ceviche. ¿Cuántos habíamos contado? 6. La frecuencia en este caso sería 6. Luego tenemos los yapingachos, también los contamos, tenemos 3 y la frecuencia sería también 3. Tenemos el hornado, el conteo nos da 3, la frecuencia también sería 3. Tenemos la fritada, el conteo sería 4 y la frecuencia también es 4. Tenemos el tigrillo y nos da 3, en este caso la frecuencia es 3. Tenemos también el menudo, el conteo sería 4, la frecuencia también es 4. Tenemos el pescado frito, nos da 3, que prefieren este plato. Tenemos también el cuy, nos da como preferencia solo 1 nomás. Vamos a ver otro plato, es el chupe. Tenemos la frecuencia, nos da 1. Y tenemos la cangrejada también, a ver, tenemos 2 y la frecuencia es 2. Total, sumamos el conteo, ¿cuánto nos da? Sería 30 entrevistados en total. Ahora dice, elabora un diagrama de barras vertical. Vamos a ver. Entonces, primero vamos a trazar una línea horizontal, luego trazamos una línea vertical y luego vamos a ir ubicando las rayitas. Las rayitas, vamos a ver, en este caso vamos a marcar hasta 10 tenemos acá, ¿no? Luego vamos a ubicar los números 1, el 5, ya sabemos que vale 1 cada uno, y acá ponemos el 10. Bien, luego vamos a ubicar las barras de acuerdo a cómo han ido seleccionando cada uno de sus preferencias, en este caso los platos típicos, ¿no? Vamos a ver, el primero es el ceviche y tenemos que llega hasta 6, ¿no es cierto? Aquí tenemos 6 la frecuencia. Luego tenemos los yapingachos. Los yapingachos nos da 3, 1, 2 y 3. Aquí tenemos el hornado, vamos a ver, ahí nos da el hornado, también tiene 3.
La fritada tiene 4, llega hasta acá. Luego tenemos el tigrillo, tenemos 3 también. El menudo tiene de preferencia 4. Luego tenemos el pescado frito, nos da 3. Luego tenemos el cuy tiene solo 1, ¿no? Luego tenemos también el chupe, también es 1. Y la cangrejada, que es 2. Bien, así hemos formado nuestro diagrama de barras de forma vertical. Vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿cuántos estudiantes fueron encuestados? Fueron encuestados 30 estudiantes, ¿no? ¿Cuál es el plato típico que más prefieren? El plato típico que más prefieren es el ceviche. ¿Y qué plato típico es el menos preferido? Vamos a ver, es el cuy y el chupe, ¿no? Que solo tiene una sola preferencia. Bien, continuamos. Dice, completa la tabla de frecuencia a partir de la información del diagrama. Aquí tenemos el diagrama. Tenemos que aquí marcaría, a ver, aquí tenemos 5. Vemos que esta escala está de 5 en 5, ¿no? 5, 10, 15. Entonces, si está la mitad más o menos, aquí nos está marcando como 8 parece, ¿no? Entonces vamos a ver, y acá marcaría, lo máximo sería hasta 14 parece que sería. Entonces ya tenemos aquí estudiante Tiffany. A Tiffany, ¿cuánto le marca a Tiffany? Vamos a ver, le marca 8, sería más o menos 8. John, luego sigue John tendría 12, aquí tenemos a John, ¿no? Pasadito de 10 sería como 12. Luego tenemos a Guillermo le marcaría, aquí está bien bajo, ¿no? Le marcaría más o menos 6. Y Fernanda es el más alto, que tendría 14 más o menos. Así nos quedaría esta información en diagrama. Bien, dice, extrae la información del diagrama y responde. Mayores consumidores de banano ecuatoriano. Aquí tenemos las barras horizontales. Vamos a ver, los países están en forma vertical. Y vamos a contestar las preguntas. Dice, el país que más banano ecuatoriano consume es, ¿cuál sería? En este caso sería Italia. Italia es el país que más banano consume de Ecuador. El país que menos banano ecuatoriano consume es, tendríamos aquí, Turquía, ¿no es cierto? Turquía. Tenemos la barra bien pequeñita. Luego dice ¿qué será? Son 90.379 toneladas métricas que consumió Chile. Vamos a ver, luego tenemos entre los dos países que más banano han consumieron ¿cuántas toneladas métricas? Consumieron 780.000 toneladas métricas de banano, que más o menos serían estos dos países, Estados Unidos e Italia. Bien, luego dice, trabajo colaborativo, realicen una encuesta en otro paralelo sobre los géneros de películas que más gustan. Contabilicen la información, elaboren una tabla de frecuencia y realicen un gráfico de barras vertical y poligonal. Lo que hemos hecho, eso sería, ¿no es cierto? Ya hicimos la tabla de frecuencia, hicimos también la tabla, el gráfico de barras vertical, y también lo hicimos horizontal, ¿no? Luego dice actividades indagatorias. Investiga sobre otro tipo de gráfico estadístico y explica su elaboración en clase. Bien, luego tenemos, dice, observa el gráfico de doble barra y responde las preguntas. El gráfico de barras muestra el análisis diario del número de pasajes a diferentes destinos vendidos por una cooperativa en 2 sucursales. ¿Cuáles son esas sucursales? Es Quito y Guayaquil. Vamos a ver, la barra de color anaranjado es de Quito y la barra de color verde es de Guayaquil. Aquí está en forma vertical, numerado del 0 al 180, pero vemos que cada rayita va de 20 en 20, ¿no? Entonces, en base a eso vamos a marcar las barras. Dice, vamos a ver, tenemos, por ejemplo, aquí sería de Quito a Cuenca, Quito Loja, Quito Ibarra, Quito Riobamba, Quito Tucán y Quito Machala. La de color anaranjado. La de color verde sería Guayaquil Cuenca, Guayaquil Loja y así sucesivamente, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, nos marca de Quito a Cuenca, en este caso sería 120 pasajeros. En el mismo destino de Guayaquil a Cuenca, en cambio nos marca cuántos pasajeros serían
como 157 pasajeros. Sería más, ¿no es cierto? De Guayaquil a Cuenca viajan más, teníamos 157. De Quito, Loja, la barrita nos marca 120. En cambio de Guayaquil a Loja nos marca casi 160, como 158 sería. Y así sucesivamente. Entonces, en base a esto vamos a contestar las siguientes preguntas. Por ejemplo, dice cuántos pasajes vendieron en total en las dos sucursales. Sumamos todo y nos da 1.609 pasajes. Luego dice cuántos pasajes se vendieron a Cuenca más que a Tulcán. Es decir, con cuánto le ganó, ¿no? A Cuenca más que Tulcán, dice. Entonces se vendieron 28 más una vez que hemos hecho la suma, ¿no? Luego dice cuántos pasajes vendió la sucursal de Quito. Solo la sucursal de Quito vendió 818. ¿Cuántos pasajes vendió la sucursal de Guayaquil? Vendió 791. En este caso 818 vendió Quito, es decir, vendió más, ¿no? ¿Cuántos pasajes más vendió la sucursal de Quito que la de Guayaquil? Vendió 27 más. Y nosotros le restamos estas dos cantidades, nos da 27, porque dice cuánto vendió más, ¿no? Si los pasajes de Quito a Riobamba cuestan $6.20 y de Guayaquil a Riobamba cuestan $7.10, ¿cuánto recaudará cada sucursal por los viajes a Riobamba? Vamos a ver, tendríamos entonces la sucursal Quito $979.60 y la sucursal de Guayaquil 852. Bien, dice por último, ¿a qué ciudad viajaron menos las personas? ¿A cuál fue la ciudad que viajaron menos? En este caso sería a Tulcán, porque tiene menos pasajes vendidos. Bien, dice, con los siguientes datos elabora un diagrama de doble barra, plantea 4 preguntas y respóndelas. Aquí tenemos los datos. Estos son colegios de Guayaquil, ¿no? El Sauces en primaria tiene 120, en secundaria tiene 110. El Colegio Robles tiene en primaria 150 y en secundaria tiene 180. El Arupos 140 y en secundaria 135. El Pino 160 y en secundaria 145. Y el Álamo 130 y en secundaria 100. Bien, aquí, bueno, es una muestra porque estos colegios tienen muchísimos más estudiantes, ¿no? Dice, la tabla muestra el número de estudiantes que hay por nivel en 5 colegios. Vamos a hacer entonces, dice, un diagrama de doble barra y plantea 4 preguntas. Dice, vamos a ver entonces cómo nos queda. Aquí tenemos el cuadrito para hacer. Trazamos las líneas, en este caso serían 10 también. Serían 10, van 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a poner, los colegios serían, aquí abajo ponemos en horizontal, ponemos los colegios. En este caso el Sauce, el Robles, el Arupos, el Pinos y el Álamos. Y en forma vertical vamos a poner la numeración de estudiantes en este caso, ¿no es cierto? Sería 0, 20. Vamos a ir de 20 en 20. Vamos a ver, llegamos hasta el máximo, que sería 180. Primaria, vamos a ponerle de color azul la primaria y la secundaria vamos a ponerle de color anaranjado. Vamos a ver entonces en la primaria, en el Sauces tendría 120 y en secundaria tendría 115 más o menos sería, ¿no? Está en la mitad. Luego tenemos el Robles en primaria, tendríamos 130 más o menos, 130. Y en secundaria, vamos a ver, tenemos 180. Vamos con el Arupos, tendríamos en primaria 140 y en secundaria tendríamos como 138 más o menos, porque no llega a 140, ¿no? Luego tenemos el Pinos en primaria, tendríamos 160 y en secundaria tendríamos 150, sería porque está en la mitad, ¿no? 150. Vamos al Colegio Álamos, tendríamos en primaria, tendríamos como 130 y en secundaria tendríamos 100, exactamente, 100, ¿no? Así hemos ubicado entonces las barras en este gráfico y podemos darnos cuenta visualmente a simple vista de cuánto tiene cada uno, ¿no? Vamos a ver las preguntas cómo quedan. Pregunta número 1 dice,
¿Cuántos estudiantes hay en total en los 5 colegios? En total serían 1370. La pregunta 2 dice, ¿cuántos estudiantes en total tiene el Sauces? Tendría 230 entre primaria y secundaria, ¿no? La pregunta 3 dice, ¿qué colegio tiene más estudiantes? En este caso sería el colegio Robles, ¿no? Ese tendría más estudiantes porque nos damos cuenta las barritas están más arriba, ¿no? Bien, 330 exactamente sería el Robles, ¿no? Les gana a los demás y a simple vista también nos damos cuenta. Y la pregunta 4 dice, ¿qué colegio tiene menos estudiantes? En este caso sería el Sauces y el Álamos, que tienen menos estudiantes. Aquí nos podemos dar cuenta en las barritas, ¿no? Bien, dice por último, trabajo colaborativo, trabajen en grupo. A partir del gráfico realicen una tabla de datos. El gráfico muestra la cantidad aproximada de autos que pasan por un peaje a una hora pico. Más o menos viendo el gráfico vamos a realizar, dice, una tabla de datos. Por ejemplo, aquí tenemos el lunes. El lunes vemos que el color azul son los autos pesados y el color rojo son los autos livianos. Entonces, como podemos ver, el lunes pasan 100, en este caso, autos pesados, y el mismo lunes pasan 140, 150 sería. 150 autos livianos. Luego tenemos el martes aumenta los autos pesados, tenemos 120 y autos livianos tendríamos 180, ¿sí? Esto nos indica este gráfico, ¿no es cierto? Entonces así nos podemos ir dando cuenta y vamos haciendo la tabla de datos. La actividad indagatoria dice, investiga, ¿se pueden hacer gráficos de triple barra? Claro que se pueden hacer. ¿Y en qué caso se utiliza este tipo de gráficas? Puedes averiguarlo en el internet, investigar y saber mucho más, ¿no? Bien chicos, recuerda que tú puedes hacerlo, solo tienes que intentarlo. Mañana estaremos con otros interesantes temas para aprender y no se olviden de darle like y compartir.